Hemos invitado precisamente al secretario general de la Asociación Civil Transparencia, que desde hace casi 30 años vela porque este principio esencial de la democracia sea respetado en el funcionamiento de las instituciones. Estoy hablando de Iván Lanegra, a quien doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenos días, señor Lanegra. Muy buenos días, Fernando, Mónica, ¿cómo están? Bueno, ¿ha escuchado usted el comentario que ha hecho Mónica respecto de un punto que no es simbólico? Porque lo que va a definir es la disposición del jefe del Estado, de la gente que está en el poder, de aceptar las leyes vigentes en nuestro país. ¿Qué sabemos sobre lo que la ley prescribe, sobre las obligaciones del jefe de Estado en su funcionamiento diario? Son obligaciones que en realidad tienen todos los funcionarios, en particular aquellos que toman decisiones del más alto nivel. Eso incluye desde luego al presidente de la República. Hay dos instrumentos. El primero es el registro de visitas que tienen todas las entidades públicas, que es un registro además online, en donde se señala qué personas acuden a las entidades públicas a reuniones o a otro tipo de actividad que tuvieran con los funcionarios. En el caso del presidente, eso ocurría habitualmente en el Palacio de Gobierno. Un segundo instrumento es la agenda pública, que es también un instrumento que permite saber qué tipo de actividades oficiales cumplen los altos funcionarios, y eso incluye también al presidente de la República. Ahora, hay ciertos funcionarios que no solamente despachan en su sede. Eso ocurre en particular porque tienen actividades fuera de Lima, porque tienen que reunirse con autoridades subnacionales, con otro tipo de personas que no acuden a Palacio de Gobierno. Y en ese caso es obligatorio que esas actividades estén registradas con detalle en esa agenda oficial. Entonces, lo que hemos tenido en estos días es una situación excepcional, porque el presidente no estaba despachando en Palacio de Gobierno. Por lo tanto, es su obligación que todas las actividades que hubiera tenido desde el momento que ejerció la presidencia estén señaladas con detalle en dicha agenda. Bueno, más allá de que ahora que ya han vuelto a señalar que despacharán en Palacio de Gobierno, pues también entrará a operar el registro de visitas. En ese sentido, señor Lanegra, ayer yo podía ver en justamente la plataforma que usted señala que los primeros 4 días no había ninguna actividad, solamente apareció una del día sábado. Sin embargo, todos sabemos, por ejemplo, que hubo una reunión a las 12 de la noche del día 29, cuando se había tomado juramento a 16 de 18 ministros, con el ahora ministro de Economía, Pedro Franque. Eso no aparecía en la agenda como otras cosas. Estamos hablando de la presunta comisión de un delito, de una infracción. ¿De qué estamos hablando en una circunstancia como esta? En principio, de una infracción administrativa. Los incumplimientos de las normas sobre transparencia traen responsabilidad a los funcionarios involucrados. Eso incluye, en el caso del presidente de la República, a su secretario general de Palacio y a los demás funcionarios que estuvieran a cargo de este tipo de tareas. Es muy importante además señalar que la ley establece que la regla es que siempre se despache en la sede del funcionario. Por excepción, el funcionario, cuando actúa por alguna razón fuera de su local, tiene que registrar obligatoriamente dicha información en su agenda. Señor Lanegra, perdone que lo interrumpa porque tenemos que respetar nuestra agenda horaria. También es la hora de los anunciantes de RPP. Inmediatamente después retomamos nuestra conversación con usted, por favor. Claro que sí.
18 estamos entrevistando al señor Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, que nos estaba explicando qué obligaciones tienen todos los funcionarios públicos de dejar registro sobre sus actividades y de, naturalmente, realizar estas actividades en la sede que les es asignada. Adelante, señor Lanegra. Sí, Fernando, está explicando que hay algunas excepciones. Y cuando ocurre eso, tiene que registrarse todo en la agenda oficial. Y eso ha sido particularmente importante en este último año y medio con la pandemia, porque recordará que muchos funcionarios están haciendo trabajo domiciliario como parte de las políticas de reducción del riesgo frente al COVID. Y también hay muchas reuniones en línea, es decir, reuniones que no se realizan en las sedes, sino a través de mecanismos o plataformas virtuales. Todo eso es parte de las obligaciones de transparencia de los funcionarios. Tienen que señalar con quiénes se reunieron, no importa el medio que utilizaron. Y yo quisiera, además, Fernando, si me permites, poner algunos ejemplos para que la gente entienda mejor la importancia de cumplir con esta ley de transparencia. Si esto no estuviera en vigencia, por ejemplo, el periodismo no hubiera podido acceder en la época del expresidente Vizcarra a las visitas del llamado cantante, el señor Swing. O sea, no se hubiera sabido cuándo entraba, cuándo salía, en qué circunstancia, y esto se hubiera ocultado. Esto, entre otras cosas, solamente para que se entienda lo que podría ocurrir si es que alguien que no quiere ser visto o en Palacio de Gobierno o en una reunión con el presidente no se registra oficialmente. Sí, esto que dice Mónica es muy importante. ¿Por qué se dio esta norma, no? Precisamente porque en el pasado no se sabía cuál era la agenda de trabajo de las altas autoridades. Y entonces eso impedía, por ejemplo, entender cómo se formaban ciertas decisiones críticas. Uh-huh. Estas normas que se han señalado están en una ley que habla de la gestión de intereses, que no es otra cosa que el cabildeo o la incidencia en las políticas. Y muchas personas se acercan a las autoridades para conseguir que sus intereses sean tomados en cuenta en sus decisiones. Y eso es lo que normalmente origina, pues a veces, situaciones que pueden, en algunos casos, ser legítimas, pero en otros, inclusive, generar riesgos de corrupción. Por esa razón es que hay necesidad de estos mecanismos de transparencia. Por otra parte, señor Lanegra, hay cuestionamientos también al estatuto jurídico de algunos ministros, particularmente el ministro del Interior, que es un fiscal que se venía desempeñando en Lambayeque, aparentemente con mucho éxito, y del cual se dice que habría sido nombrado ministro de manera ilegal, puesto que no ha renunciado a su calidad de fiscal, sino solamente pedido licencia. Explíquenos, por favor, cómo ve usted jurídicamente esta situación y qué significaría que el nombramiento del ministro del Interior haya sido nulo. Es cierto, la ley del Ministerio Público establece una incompatibilidad entre el cargo de fiscal y el cargo de ministro. Y esa incompatibilidad no se resuelve con una licencia, tenía que haber renunciado. Y esta situación, desde luego, pudo haber sido corregida antes de la elección y de hecho podría también ocurrir después, pero ya se ha producido una situación que pues jurídicamente podría generar un problema muy serio a la asunción de este nuevo cargo, ¿no? Porque habría una incompatibilidad que se mantiene hasta ahora, porque yo entiendo que todavía no se ha producido ningún cambio en esa condición jurídica de fiscal. Es un tema que debió haberse previsto por los funcionarios a cargo de la Presidencia de la República, ¿no? Ellos son los responsables de verificar que los funcionarios que van a tomar cargos tan importantes cumplan con todos los requisitos legales que la ley establece. Y esta circunstancia, ¿qué es lo que implica? Es decir, responsabilidades de tipo jurídico. Por ejemplo, ¿le alcanza la responsabilidad al presidente del Consejo de Ministros, teniendo en cuenta que el presidente de la República, digamos, vamos a ponerlo de esa manera, es irresponsable en los años de mandato
Entonces, hay ahí un responsable político de no haber tenido el cuidado y la transparencia de cumplir con todas las obligaciones legales, ¿no? Sí, claro, primero una responsabilidad personal del propio ministro, ¿no? Por no haber alertado esta situación. En segundo lugar, desde luego, una responsabilidad política del ministro responsable del nombramiento, porque recuerda que de acuerdo con la Constitución, quien propone a los ministros es el presidente del Consejo de Ministros. Y en tercer lugar, responsabilidades administrativas del equipo de la presidencia del Consejo de Ministros, que no verificó este dato tan importante. Señor La Negra, quisiera preguntarle sobre otro tema. ¿Cuál es el marco normativo que define las responsabilidades en la seguridad ciudadana? Y en este contexto, ¿qué papel pueden jugar las rondas? Puesto que se ha dicho que en el caso del contacto del primer ministro con dirigentes de las comunidades en Chumbivilcas, va a ser garantizada la seguridad por rondas campesinas. Explíquenos, por favor, hasta qué punto esto es legal y qué es lo que cabe esperar. Sí, hay una ley de rondas campesinas que, recordará Fernando, se dio en el contexto de la violencia senderista y terrorista que vivimos en el país. Recordará que las rondas jugaron un papel muy importante en la generación de condiciones de seguridad en las zonas rurales del Perú. Sí. Y a raíz de esa experiencia se le concedió dentro de esta ley un rol, ¿no? Que es ciertos elementos, ciertas partes de la seguridad están a manos de las rondas dentro de sus jurisdicciones. Y entonces esto, desde luego, no es incompatible con el trabajo de las autoridades públicas. Es decir, no es que hay una suerte de autonomía donde la policía no tiene competencia. Es solo que algunas tareas de la seguridad sí están en manos de las rondas. Si se refiere a eso, o sea, se refiere a que efectivamente en la zona donde se va a tener reuniones, las rondas van a cumplir ese rol de seguridad en el marco de la ley, no hay problema. Pero ojo que eso no implica de que la policía no pueda también cumplir su función como corresponde en cualquier lugar del territorio. No pueda o no deba, porque en realidad es un deber de la policía cumplir esa función. La interpretación, señor La Negra, podría estar en una especie de voluntarismo, porque esto se ha expresado en varios momentos, claro, de una campaña, pero ya cuando se asume el poder se tiene que estar pegado a la ley y hay una especie de tentación de ir por una especie de atajo de informalidad, más allá que esto esté claramente establecido. No por disminuir las posibilidades de una ronda de esta naturaleza, sino que no estaría estrictamente pegado a la ley, porque la seguridad debe recaer en manos de la Policía Nacional, que es lo que dice el marco de la ley. Así es, como digo, es una función de colaboración la que realizan las rondas en ese campo, ¿no? No es el único caso, recuerda que también las comunidades nativas y campesinas tienen funciones similares, pero es cierto que esto no implica en ningún momento la renuncia de sus competencias por parte de la Policía Nacional. Señor La Negra, otro tema que está tras muchas de las inquietudes que se plantean son las consecuencias que derivan del estatuto judicial del señor Cerrón, que es el secretario general y el hombre fuerte de Perú Libre, cuya aspiración a mostrar el poder que ejerce ha sido evidenciada estos últimos días. Y sabemos que la justicia de Junín lo ha autorizado a permanecer en Lima hasta el día 20 de agosto en ejercicio de sus funciones como dirigente del Partido Perú Libre. ¿Qué cosa puede y qué no puede en sus relaciones con el Estado una persona como el señor Cerrón, que ha sido condenado por delitos de corrupción? Bueno, por la propia sentencia no puede ejercer ninguna responsabilidad pública. Eso es lo primero, ¿no? Ningún tipo de función, no puede ser nombrado en ningún cargo público, eso está completamente vetado. Ese es un primer nivel. Luego hay un segundo nivel que ya corresponde a las reglas internas de cada organización, me refiero al partido político. En muchos partidos políticos, una persona que tiene condena por una situación vinculada con corrupción es inclusive sacado del partido, ¿no? Por incumplimiento de sus normas internas, de sus normas de ética,
o en el mejor de los casos, digamos, al menos, o no sé si el peor, al menos suspenderlo, ¿no?, en las funciones partidarias. Entiendo que ese no es el caso del partido en el cual se encuentra y ahí sigue cumpliendo funciones. Pero esas funciones no pueden interferir de ninguna manera, de ninguna institución en realidad, pueden interferir en la autonomía de las autoridades y funcionarios públicos. O sea, los funcionarios públicos no se deben a los partidos, se deben a la ley, a la Constitución y a la ciudadanía. Eso no quiere decir desde luego que los partidos no tengan algún tipo de influencia o que sean eventualmente consultados para algún tipo de decisión. Pero el compromiso central de todo funcionario es siempre la ley, la Constitución y la ciudadanía. Pero además, y solamente como comentario adicional, no tiene ninguna intención de tener una especie de perfil bajo, ¿no?, teniendo en cuenta su condición, digamos, no solamente de sentenciado, sino inhabilitado. Y la presión que está ejerciendo en términos amplios tiene que ver directamente con las acciones del propio presidente de la República. Entonces estamos hablando de cosas mayores. Por cosas menores se han generado decisiones judiciales de otra naturaleza, y hoy estamos frente a algo que o estamos muy sorprendidos o se está dejando como en un nivel de limbo que no debería ocurrir, ¿no? Desde luego, y por esa razón la transparencia, que ha sido el primer tema que hemos conversado esta mañana, es tan importante. Porque, por ejemplo, nosotros deberíamos saber qué reuniones ha tenido el presidente con dirigentes de su partido. Eso es algo fundamental, qué personas concretamente se han reunido, cuánto tiempo se han reunido, todo eso es parte de la información pública que toda la ciudadanía tiene derecho a conocer. Muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones, señor Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, A ustedes, que muchas nos gracias. ha explicado sobre qué puntos la ley es explícita y clara y todos debemos respetar en relación a la transparencia de la gestión pública. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a escuchar los titulares, Mónica, de la media hora, y regresamos con una entrevista al congresista y vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya.